Shalom, mis hermanos. Vamos a responder una pregunta interesante de Telegram. La pregunta es la siguiente. Tengo unas preguntas con respecto a cuando una mujer está en sus días de periodo menstrual. Las preguntas son si durante esos días el esposo debe dormir en una cama separada. ¿Y qué se debe hacer en caso de que la esposa crea que lo que está escrito en la Torá ya no está vigente para nosotros? Qué gran pregunta y vamos a responderla. Aprecio mucho las preguntas que nos envían por medio de Telegram. Estaré encantado de ayudar a brindar una respuesta desde el conocimiento que nosotros tengamos acerca de la Torá y acerca de las Escrituras, especialmente en temas que llegan a causar confusión en ciertos mandamientos, especialmente en los que son relacionados a la santidad del Mishkan, del tabernáculo. Aquí son dos preguntas. La primera pregunta es, durante el periodo menstrual de la esposa, ¿el esposo debe dormir en una cama separada? No hay ningún versículo en la Biblia que establezca que se deba dormir en camas separadas, pero sí hay un mandamiento en la Torá que establece que está prohibido tener relaciones sexuales durante el periodo de menstruación de una mujer. En hebreo, este periodo se le llama nida. Vayamos a Levítico 18:19, que dice aquí: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. El periodo de menstruación de la mujer se le llama nidá en hebreo, y durante ese periodo no hay ningún inconveniente con dormir junto a tu esposa, pero no se debe tener relaciones sexuales o contacto íntimo entre esposos. Una vez que la mujer haya completado su periodo de nidá y haya pasado un cierto número de días adicionales sin sangrado, que generalmente son 7 días, debe permanecer 7 días, este periodo nidá, se procede a hacer un baño ritual. La mujer debe hacer un baño ritual que en el judaísmo se llama mikvé, que puede realizarse con un baño normal, pero simbolizando la purificación para que la mujer ahora pueda regresar a su vida normal, incluyendo el contacto físico con su esposo. Esta ley no debe considerarse como un castigo o una limitación impuesta a las mujeres, más bien debe ser visto como un tiempo para mantener la santidad en el matrimonio y permitir a la pareja enfocarse en su relación espiritual en lugar de la física durante este tiempo, durante este periodo de nidá. Leamos lo que dice la Torá en Levítico 15:19. Vamos a la Torá. Levítico 15:19. Dice lo siguiente: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. No dice que será inmunda la mujer, sino cualquiera que la tocare. ¿De acuerdo? Ahí está la palabra inmundo hasta la noche. Ya hemos dicho que la palabra inmundo es la palabra tamé, que significa contaminación física, contaminación ritual o contaminación espiritual. No en un sentido de pecado, no en un sentido de inmoralidad, sino en un sentido de no ser apto, ¿sí?, contaminado en comparación con la pureza del Eterno, y especialmente en todo lo que tiene que ver con el Mishkan, con el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo es la morada del Eterno, donde la presencia de Adonai se manifestaba. Aquí dice entonces: 7 días estarás apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, no pecado, no inmoral, no algo malo, será inhabilitado. En esencia, la palabra inmundo, que es tamé en hebreo, significa no apto para participar en las cosas santas del Mishkan. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, será tamé, no apto. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Importante. Si alguien duerme con ella y su sangre también mancha a esta persona, también será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Esto es lo que dice. Por supuesto, aquí necesitamos comprenderlo en el contexto de por qué se está dando este mandamiento. Lamentablemente, este tipo de mandamientos han sido objeto de mala interpretación para señalar a la mujer de inmunda o de pecadora o de que hay algo inmoral en ella. No es correcto interpretar que la mujer es una especie de impureza que va contaminando todo lo que toca para las personas. No, tiene que ver con una cuestión de inhabilitar las cosas
para cuestiones del Mishkan. Estas traducciones han contribuido para pensar mal sobre la mujer en el sistema religioso, como si la mujer fuera impura o inmoral de alguna manera. Impureza ritual sería el concepto más acertado. Es un término que se refiere a las cuestiones del tabernáculo, donde moraba la presencia de Adonai. Debemos entender que estos mandamientos se dan en un contexto en el que los hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño. Así que el Eterno comienza a dar mandamientos de pureza para que ninguna otra persona sufriera las mismas consecuencias por estar impuros o por ofrecer algo extraño al tabernáculo, al Mishkan. Y en este caso, el tema sobre la mujer en su periodo se relaciona con introducir sangre extraña en el Mishkan. Está prohibido introducir sangre extraña en el Mishkan. El hecho de que una mujer tenga su periodo no la hace impura. ¿Sí? La mujer no es impura por estar en su periodo. El estado de impureza es cuando la sangre, por un descuido, llega a manchar su cuerpo más allá de su parte íntima. Vamos a leer de nuevo el versículo 19. Dice el versículo 19 lo siguiente: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, ¿sí? Es decir, manchare su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y luego cuando habla del, por ejemplo, aquí el versículo 24, si alguno durmiere con ella, su esposo, y su menstruo, su sangre, fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Tener flujo de sangre y que fuera en su cuerpo son cosas distintas. El estado de impureza se presentaba cuando se manchaba la mujer más allá de lo normal, cuando había contacto con esa sangre. También cuando el esposo tenía contacto o se manchaba accidentalmente con esa sangre. No por tener un periodo normal ya eran impuros. Algo muy importante, la mujer no era impura, no es la mujer la que es impura, lo era cualquier objeto que entrara en contacto con ella, refiriéndose a cosas que serían utilizadas y llevadas al Mishkan. Estas quedaban inhabilitadas para cualquier uso relacionado con el Mishkan, y aplica lo mismo para el esposo. Si la mujer se mancha más de lo normal y el esposo la toca, queda inhabilitado para ir al Mishkan un día completo, ¿sí? Si había tenido contacto con ella. No estaban impuros por haber recibido algún tipo de pecado. Nadie está pecando en esta circunstancia, o no hay un tipo de suciedad que contamine a las personas, sino al tabernáculo, amados hermanos. No es que estén en pecado, simplemente no es apto para ir al Mishkan en ese momento. Y esto es porque la sangre, y aquí viene la parte importante, debemos comprender que la sangre es considerada un elemento de sacrificio, es un elemento de sustituto para el sacrificio. Y cuando la sangre era extraña o no provenía de las fuentes que el Eterno estableció en su Torá, entonces causa impureza ritual. Sería una sangre extraña. La sangre aceptada en el Mishkan debía ser de un animal elegido para ser el sustituto como sacrificio. En otras palabras, para el Eterno es muy especial que la sangre que sería derramada por los pecados de los hombres en el Mishkan fuera la sangre aprobada por él y no sangre extraña. Ninguna sangre, incluso a nivel microscópico, debía entrar en el Mishkan, por lo que el término impureza ritual no es pecado, no es que algo sea inmoralmente incorrecto, simplemente es un estado que inhabilita a las personas para participar en actividades del Mishkan, como entrar en el templo, ¿sí? Como tener contacto con objetos sagrados, insisto, en el Mishkan. Si leemos bien, nunca dice que la mujer sea inmunda o impura por entrar en su periodo. No es ella la que se considera impura. En esa época, la mujer no entraba en el Mishkan. Era el hombre que tuviera contacto con su sangre, porque aunque sea a nivel microscópico, él era en ese momento impuro, inhabilitado. No dice que la mujer sea impura durante esos 7 días, simplemente es apartada. Específicamente, la persona impura no puede acercarse al Mishkan, no pueden participar de ofrendas y sacrificios, y también no pueden comer de las ofrendas sagradas. Esas son las 3 acciones por las que quedan inhabilitados. Cuando la Biblia dice que una persona queda inmundo o impuro, es decir, inhabilitado, es para estas 3 acciones. Muchos han malinterpretado esto para enseñar, por ejemplo, cosas como que ahora
El hombre debe dormir en una cama separada para no ser considerado impuro, porque se entiende como una especie de pecado, o impureza se interpreta como una especie de maldición, como algo que va a traer espíritus malignos. Esa no es la interpretación que ofrece la Torá. Otras personas enseñan que una mujer en su periodo no debe ir a la congregación, pero eso también es falso. Las congregaciones no son el Mishkan, no es el templo. Una congregación es un lugar donde se congregan hermanos para aprender de la palabra, donde se reúnen para alabar y exaltar al Eterno, pero en la Escritura no hay nada que diga que las iglesias son los nuevos templos. No debemos decir que tu iglesia es el Mishkan. Entonces, no aplica para esto, no aplica de esta manera. La impureza ritual era relacionada al tipo de sacrificio que Adonai esperaba recibir en el Mishkan. Esta ley nos enseña la gran importancia de que la sangre que se ofrecía en el Mishkan no debía ser sangre extraña, sino la que Adonai requería conforme a la Torá. Y eso es por algo muy importante, porque este tipo de leyes apuntan y señalan al Mesías Yeshua y su obra, su entrega, su sacrificio en el madero. Las leyes de pureza en la Torá, incluyendo las relacionadas con la sangre menstrual, incluyendo las que tienen que ver con el contacto con muertos, que también era algo que inhabilitaba a las personas en las cuestiones santas del Mishkan, era evitar la introducción de sangre extraña al Mishkan. Y estas leyes apuntan a una verdad espiritual profunda, que la presencia de Adonai es santa y solo puede ser abordada, uno solo puede acercarse a la presencia de Adonai a través de un sacrificio perfecto y sin mancha, a través de la sangre correcta. ¿Sí? Si quieres estar en la presencia de Adonai, si quieres acercarte a Adonai en tu vida, requieres un sacrificio perfecto y sin mancha. La sangre que será derramada o que fue derramada por tu vida debe ser perfecta, debe ser pura y conforme a la Torá. Y ese sacrificio ya fue ofrecido. Ya fue ofrecida esa sangre, la sangre perfecta y sin mancha de Yeshua. La sangre de Yeshua se convierte en el cumplimiento de estas leyes y revela el verdadero propósito detrás de ellas. La muerte y resurrección de Yeshua proporcionan el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, ya que su sangre es la única que puede limpiarnos y reconciliarnos con Adonai. Leamos el Brit Hadashah, vamos a Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿sí? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí? O sangre sustitutiva, mejor dicho. Con sangre sustitutiva. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La sangre de Yeshua es el único sacrificio aceptable ante Adonai para el perdón de nuestros pecados, y esa sangre es la que nos purifica. ¿Sí? Vamos a Hebreos 10:10 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos textos resaltan el hecho de que Yeshua, a través de su sacrificio, ha cumplido todos los sacrificios y las leyes de pureza de la Torá. De hecho, estas leyes de pureza, estas leyes de sacrificios, apuntaban a la obra redentora del Mesías Yeshua, y así nos proporciona un camino para la reconciliación y la relación eterna con Adonai. Estas leyes sobre la sangre menstrual
deben entenderse que apuntan a un sacrificio perfecto sin mancha para acercarnos a la presencia del Eterno, y Yeshua fue ese sacrificio para nosotros. No hay otra sangre que pueda lograr esto, y el tabernáculo o Mishkan en la actualidad es el tabernáculo celestial, así que no hay riesgo de que puedas quedar impuro por dormir junto a tu esposa en la misma cama. La Torá nunca enseña que se haga esto. Incluso como creyentes en Yeshua, tu enfoque principal debe ser el bienestar emocional y físico y espiritual de tu esposa, así como cuidar tu relación con ella. Lo que nos contamina es el pecado, ¿sí? ¿Por qué el pecado? Porque el pecado nos lleva a la muerte, y tener contacto con muerte nos inhabilitaba para entrar en el Mishkan en tiempos de la Torá. Hoy en día es la muerte, el contacto con la muerte a través del pecado es lo que nos inhabilitaría en entrar en la presencia de Adonai. También la sangre pues ya no tiene la sangre física no tiene algún poder en la actualidad, puesto que la sangre perfecta, que es la del Mesías Yeshua, ya fue derramada por nuestros pecados. Otro factor que causaba impureza es justamente lo que estamos mencionando, lo relacionado con la muerte, como tocar un cadáver humano, estar en la misma habitación de un cadáver o tocar una tumba. Números 19 nos dice que eso también inhabilitaba a las personas para acercarse al Mishkan, para participar de las ofrendas, o las inhabilitaba para comer de los del sacrificio de Shelamín, o sacrificio de paz. Simplemente inhabilita a la persona, o la inhabilitaba al israelita que deseaba acercarse al Mishkan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debía introducir muerte en el Mishkan. El Eterno es vida, y la presencia del Eterno estaba en el Mishkan. Estas leyes sobre no tener contacto con cadáveres son una representación que apunta a la condición espiritual de una persona sin el Mesías, sin Elohim. Sí, todos los seres humanos están en contacto con la muerte por medio del pecado. La paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos entrar a la presencia de Adonai ni ser templo del Ruach a menos que seamos limpiados y purificados por un sacrificio. Esta purificación se hacía con agua mezclada con cenizas de una vaca roja, y sabemos el día de hoy que la vaca roja representa al sacrificio del Mesías Yeshua también para purificarnos de ese contacto con la muerte en el que estábamos por el pecado. La razón principal detrás de las leyes de impureza en el tiempo del Mishkan era mantener la santidad del lugar donde moraba la presencia del Eterno. Evitar, por ejemplo, introducir sangre extraña, ¿sí? Evitar introducir a alguien que haya tenido contacto con muerte, y estas leyes eran específicas para el contexto del Mishkan y el sistema de sacrificios que se llevaba a cabo ahí. Cuando Yeshua murió y resucitó, se convirtió en el sacrificio perfecto sin mancha que cumple y cubre todos estos requerimientos de la Torá. A través de su sacrificio podemos ser reconciliados con Adonai y tener acceso a su presencia, ya que su sangre, la sangre de Yeshua, es la única que puede limpiarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, en el Brit Hadashah, pacto restaurado o pacto nuevo, se estableció que en Yeshua las leyes de impureza ya no se aplican de la misma manera que en el tiempo del Mishkan. Como creyentes en Yeshua somos templo del Ruach HaKodesh, lo que significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es importante cuidar nuestro cuerpo y nuestra relación con Adonai en esos dos sentidos, honrando la sangre que nos ha limpiado de todo pecado, no buscar sangre extraña, no buscar falsos mesías, no buscar falsos métodos para llegar a la salvación. Y por otro lado, no tener contacto con muerte. La manera en la que hoy tenemos contacto con muerte como creyentes en el Mesías es a través del pecado. Y a través del pecado, si cometemos pecados por ignorancia o pecados por descuido, bueno, tenemos un abogado en lo celestial que puede abogar por nosotros ante el Padre. Esto solamente si somos purificados a través del arrepentimiento, pero practicar conscientemente el pecado es estar en constante contacto con muerte, y eso hace que el Ruach de Adonai se aleje de este templo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en lugar de preocuparnos por las leyes de impureza en relación con la menstruación,
Debemos aprender de ellas, debemos centrarnos en mantener una relación íntima con Yeshua, ¿sí?, como nuestro Salvador, y buscar la santidad en todos los aspectos de nuestra vida, ya que la manera en la que hoy tenemos contacto con muerte es a través del pecado y eso nos inhabilita para entrar a la presencia de Adonai. Como creyentes en Yeshua, nuestra principal preocupación debe ser amar a Elohim y amar a nuestro prójimo, lo cual incluye el cuidado y el bienestar emocional, físico y espiritual de nuestra pareja. Entonces, esa sería la respuesta para la pregunta de la persona que nos hizo, la persona que nos hizo esta pregunta por Telegram. Esa sería la respuesta. Durante esos días, ¿el esposo debe dormir en una cama separada? La respuesta es no necesariamente. No hay nada en la Torah que diga que tienes que dormir separado a tu esposa. Haces otra pregunta. La segunda pregunta es, ¿y qué se debe hacer en caso de que la esposa crea que lo que está escrito en la Torah ya no está vigente para nosotros? Buena pregunta. Ya hemos estado hablando al respecto en otros estudios. Si tu esposa no cree que lo que está en la Torah es vigente, es importante abrir un espacio de conversación con ella y discutir juntos sobre sus creencias, sobre sus convicciones y compararlo con las Escrituras. Escúchala a ella, cuáles son sus ideas, creencias respecto a por qué la Torah no es vigente y compárenlo con las Escrituras. Como creyentes en Yeshua, deben tomar en serio lo que Yeshua enseñó. Y es importante recordar que Él mismo dijo que no vino para abolir la Torah, sino vino para cumplirla. Mateo 5, versículo 17. ¿Sí? No, palabras de Yeshua. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Cuando se enseña la Torá como una serie de obligaciones o mandamientos que hay que seguir, las personas de pronto se resisten. Pero cuando se enseña la sabiduría que hay detrás de la Torá, las personas comprenden más la importancia de los mandamientos y comprenden que esto es parte de la voluntad del Eterno, como hicimos en este caso con esta ley. Evidentemente, si interpreto de forma legalista la Torá y así lo enseñó a mi esposa se va a resistir, no va a entender el porqué de todas estas leyes que tienen que ver con el Mishkan, con la santidad, con los sacrificios, ¿sí? Así que esa sería mi recomendación. Continúen con la lectura de la palabra del Eterno, conversen, escuchen sus puntos de vista acerca de la Torá, si es vigente, y compárenlo todo con las Escrituras. Por supuesto, también la oración es muy importante para que Adonai les brinde biná, entendimiento, discernimiento. Que el Eterno les bendiga. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.